cristiano es cumplir con venir a la iglesia a escuchar a un cura hora y media. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano, mis queridos hermanos y hermanas, es que lo que estás predicando aquí lo estés viviendo afuera. Aquí no. Aquí en el templo a Dios no le importa nuestras actitudes, porque podríamos pecar de hipócritas. Yo le puedo dar la mano al que me cae mal. Si se sienta atrás, corro el riesgo de darle la mano, como el Padre dice, dense la paz todos. Y entonces, ese cristianismo que Santiago critica es el mismo cristianismo que no podemos estar viviendo. ¿Cuál es el tipo de cristiano? Que lo que practicas, que lo que vives en la fe, que lo que realizas en la fe, que lo que dices en la fe, lo debemos vivir. Yo el primero, vivirlo plenamente. ¿Y plenamente en qué, mis queridos hermanos? No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, pero no amamos al hermano a quien vemos. Dice San Juan, mentirosos. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, pero odias a tu hermano a quien ves? La verdad no está en ti, dice San Juan. Por eso, mis queridos hermanos, el primer punto de esta lectura segunda es examinar nuestra fe. Una fe sin obras es una fe vacía. Es un cristianismo, oigan bien, es un cristianismo anémico. ¿Cómo es el cristianismo anémico? Aquel que dice pero no hace. Aquel que se propone muchas cosas en la vida pero no las cumple. Aquel que se deja ahogar con el primer problema y entonces no vuelve más. Aquel que fácilmente se desanima cuando llega la primera dificultad en su vida espiritual. Ese es un cristiano anémico. ¿Y qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Una Alka-Seltzer? ¿Una qué? Una arequipeña, una cerveza arequipeña, para animarse, para calentarse la vida. ¿Qué necesitamos para realmente salir de la anemia espiritual? ¿Qué necesitamos para salir de esa anemia espiritual? Necesitamos realmente vivir lo que escuchamos. Pero yo el domingo pasado estuve aquí. Si yo llevara este micrófono hasta donde está una persona por acá y le pregunto de qué habló la palabra de Dios el domingo pasado, queda en la luna. Le da la chiripiorca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios muchas veces entra por aquí y sale por todos los huecos. Pero no toca mi vida. No toca mi vida. Si usted quiere salir de la anemia espiritual, pruebe a ver qué es perdonar al que te odia. Pruebe a ver qué es tener compasión y misericordia con aquel que te cae mal. Pruebe a ver. Pruebe a ver qué es orar por el que te persigue. Intente a ver qué es amar al que no te ama. Inténtelo. Si no te decía la lectura el jueves pasado. Mis queridos hermanos, se necesita realmente cristianos convencidos. Cristianos realmente capaces de asumir con valentía, poco a poco, paso a paso, el Evangelio. Yo no les digo que de aquí para allá se salgan orinando agua bendita, no les digo eso. Lo que les digo es que de acá salgan con un propósito en la vida, que de aquí usted salga con una decisión en su vida, que de aquí usted salga con compromisos radicales, que de aquí usted salga con la plena certeza de que si usted tiene a Dios en su corazón, todo lo que se proponga será posible. ¿No le pasó eso a María? Ay, ¿cómo será eso? No conozco varón. Para ti es imposible, pero para Dios todo es posible.
queridos hermanos, la fe con obras. Qué fácil es decir, yo amo a Cristo. Qué fácil es decir, Jesús es todo para mí. Qué fácil es decir, Jesús es el Señor de mi vida. Qué fácil es decir muchas veces, Jesús es el que guía mi vida. Pero vea la vida, a ver cómo está. Perdida. ¿Por qué? Una vida oscura como el agua del río Chile. Una vida turbulenta, donde pareciera que esa persona, en vez de estar cerca de Dios, se aleja más y más. Cuando las dificultades, cuando los problemas te derroten, cuando el miedo te paralice, es porque hay ausencia de Dios. Hay muchachos, por eso es que yo no creo en esos discursos de los muchachos universitarios, que le dicen, esto es para pegarle la vida a la mamá, para que la mamá no la levante a las 11 de la mañana a misa. Entonces le dicen, es que yo ya no creo en Dios. Ridícula tú que estás creyendo todavía. Métete en la onda, no, métete. Le dicen, antinay. Tú eres como antinay, mamá. Así. Y entonces sale con el discurso elaborado de que no creen en Dios porque escucharon a un tonto parado en la universidad allá diciendo, Dios no existe, me lo dejan en la puerta, ¿no? Si lo traen. Entonces el muchacho quedó de una sola pieza y la mamá lista para la foto. Y vienen con una crisis de fe aquí la pobre vieja diciendo, padre, es que mi hijo dice que ya no existe Dios. Pues no se preocupe. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama rebeldía sin causa. Sin causa. Entonces, el que no tiene una experiencia de Dios, el que no sabe quién es Dios, ¿cómo puede decir que Dios no existe? ¿Cómo puede decir que Dios está en otra estratosfera, que es un invento humano? Ayer decía alguien por ahí que la fe es una plataforma espiritual para sentirse bien. La fe. Mis queridos hermanos, la fe es una opción de vida. La fe es una actitud de vida que te compromete con la vida misma. Si tú eres honesto, si tú eres veraz, si tú eres honrado, si tú eres paciente, si tú eres compasivo, si tú eres misericordioso, el día que tú digas, Dios es el Señor de mi vida y Dios está en mi corazón, todos van a creer. Porque tienes con qué demostrar eso. Tienes con qué dar a conocer a Dios. Pero el Dios de las nubes, el Dios de las cosas sobrenaturales, eso no existe. Existe un Dios que se hace carne. Existe un Dios que se mete en tu realidad y desde ahí te saca. Por eso Israel creyó en Dios. Porque los dioses falsos, cuando el hombre estaba destruido, lo abandonaban. Los dioses falsos, cuando el hombre está en la miseria, lo abandonan. Pero el Dios de Israel, el Dios nuestro, no nos abandona. Al contrario, se compromete más y más con nosotros. Y por último, el Evangelio de hoy. ¿Cuáles son los personajes de hoy? ¿Cuáles son? A ver, despierten al vecino, creo que está dormido. ¿Quién es? Jesús. Otro personaje, Pedro. Otros personajes, los discípulos. Otros personajes, no hay más, Padre. Jesús va de camino. ¿Quieren que les pregunte el Evangelio del domingo pasado? ¿No? ¿Se acuerdan del mal de Shakira? ¿Cuál era? Era
un sordo y un mudo, un tartamudo. Jesús curó a un tartamudo y a un sordo. ¿Cómo lo curó? Le puso saliva en la lengua y le